Te damos gracias, Señor, por la salvación que nos has regalado, por tu amor, por tu misericordia. Padre, humillamos nuestro corazón esta tarde de hoy delante de ti. Nosotros pedimos que perdones nuestra maldad, nuestros pecados, así es, Señor, que nos ayude a seguir adelante, Padre, que termines, amado Dios Todopoderoso, la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Padre. Clamamos, Señor, a tu nombre, Padre, clamamos, Señor, te pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, esta tarde de hoy, Padre, que sea una palabra de bendición, sea una palabra de edificación para tus hijos, para tu pueblo, Padre. Sí es, mi Señor, que sea una palabra, Padre, que todos pongamos por obra, Padre. En el nombre poderoso y bendito de nuestro Señor Jesús decimos amén y amén. Bueno, yo quiero pedirles que abran sus Biblias en Eclesiastés, capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, y vamos a leer los versículos 1 y 2 con la ayuda del Señor. Eclesiastés 11, versículos 1 y 2. Cuando lo tenga, decimos amén, hermano. Eclesiastés 11, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Leámoslo una vez más. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Amén. Amén. Esta palabra se llama el deber de ser caritativo, hermanos. Para comenzar el año, este es un recordatorio que nos da el Señor a todos. Esta palabra se llama el deber de ser caritativos. Y ahí, mis hermanos, en Eclesiastés 11, si usted comienza a leer desde Eclesiastés 10, ahí en la palabra, en la Reina Valera, hay un subtítulo que dice excelencia de la sabiduría. Como sabemos, Eclesiastés lo escribió Salomón, ¿verdad? El rey Salomón, y él lo escribió ya al final de su vida, ¿verdad? Se cree que lo escribió al final de su vida, y luego de probar muchas cosas, ¿verdad? Él llega a una conclusión, él llega a la conclusión, ¿verdad? Cuando uno lee Eclesiastés, se encuentra que se repite, ¿verdad?, a lo largo de todo el libro, de que todo es vanidad. Todo es vanidad, todo es vanidad de vanidades, y que el fin de todo discurso oído es temer a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. En eso se resume de una manera muy general la vida del hombre. Entonces, como parte de esa sección que dice excelencia de la sabiduría, que comienza allí en Eclesiastés 10, viene Salomón y dice esto que acabamos de leer nosotros. Dice, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Uno comienza a pensar acerca de eso y de buena primera no tiene mucho sentido. Bueno, pero ¿cómo es eso? Yo agarro y echo un pan ahí en el río y el río se lo lleva, y entonces ¿cómo yo voy a conseguir eso después? ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Pero luego la palabra en el versículo 2 explica un poco más acerca de qué se trata. Dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. En pocas palabras, lo que acabamos de leer allí significa lo que Salomón quería decir con esa palabra, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, es que nosotros tenemos que hacer el bien a todas las personas, tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudar a las personas, tenemos que ser caritativos. Fíjense una cosa, mi hermano, leyendo un poco acerca de eso, ¿verdad?, acerca de este tema, conseguía lo siguiente: la palabra hebrea que se usaba para pan, entienda como pan, el pan, pues el pan cocido, el pan, ¿verdad?, que es lekjem, 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 es el pan que se usa también para identificar el grano de trigo, el grano que se usa como tal, o que se usaba para preparar el pan, para
para hacer el pan, ¿verdad? ¿Por qué les hago referencia a esto? Le hago referencia por lo siguiente. También leyendo un poco acerca de esto, era una práctica, parece que era una práctica común en el antiguo Egipto, hacer lo siguiente. Recuerdan que en Egipto estaba el río Nilo, ¿verdad? Y bueno, todos los años el río tenía crecida, el río crecía a su nivel. Y había unas partes allí de tierra que se inundaba. Entonces, ¿qué hacía la gente? ¿Qué hacía la gente de Egipto? Agarraban la semilla de trigo y la lanzaban en el agua. La lanzaban en el agua y como decía al principio, de buenas a primeras, esto parecía como una pérdida. Como que era un trabajo que no tenía ningún valor. Sin embargo, ¿verdad? Esas semillas se sumergían, caían ahí al fondo de la tierra, y cuando el nivel del agua bajaba, ¿qué se encontraban los egipcios? Se encontraban el trigo, ¿verdad? Se encontraban el trigo que había crecido. El trigo se había crecido. Esa semilla que inicialmente parecía que, bueno, perdieron su tiempo, lo echaron en el río ahí, eso se va a perder, no va a pasar nada. Bueno, resultaba que con el tiempo, cuando el nivel del agua bajaba, tenía el trigo, tenía el trigo crecido allí, tenía el grano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esto es lo que le pasa a la persona que es generosa. Esto mismo que le pasaba a Egipto, cuando los egipcios cuando lanzaban el grano ahí en el agua, es lo que le pasa a la persona generosa. Usted le hace un bien a una persona el día de hoy, y usted no sabe lo que va a pasar mañana, hermano, hermana, porque la vida es un ciclo. La vida es como pudiéramos decir, como las olas, ¿verdad? Las olas del mar. Y entonces un día estamos aquí en la cresta de la ola y lo tenemos todo, y estamos rebosantes de salud y de trabajo, y el dinero no nos falta, y gloria al Señor, ¿verdad? Pero el día de mañana no sabemos. Hoy estamos aquí, mañana estamos aquí. Entonces el día de mañana estamos enfermos, el día de mañana no tenemos trabajo, el día de mañana el dinero se acaba, viene la tribulación. Entonces, esa obra, esa buena obra, esa caridad que usted le hizo a una persona algún día, hermano, el Señor lo va a premiar, y el Señor va a obrar de tal manera de que usted sea bendecido. El Señor no va a olvidar eso que usted hizo. Es necesario dar con un corazón generoso. Es necesario dar con un corazón generoso. Como decía antes, cualquiera puede pasar necesidad, lo que le decía anteriormente. Hoy estamos bien, mañana no lo sabemos, amén, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de ese tema, el deber de ser caritativos. Tenemos varias enseñanzas, varios puntos aquí. Vamos a ver la enseñanza número 1. La enseñanza número 1 dice así: miren, el creyente que verdaderamente ha sido tocado por Dios expresa una fe viva a través de las obras. El creyente que verdaderamente ha sido tocado por Dios expresa una fe viva a través de las obras. Y vamos a leer y vamos a explicar un poco acerca de eso en Santiago 2. Vamos a ver qué dice la palabra en Santiago 2. Santiago 2, vamos a leer del 14 al 26. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra del Señor, Santiago 2, del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen
y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Amén. Entonces estamos en el punto número 1. El punto número 1 dice: el creyente que verdaderamente ha sido tocado por Dios expresa una fe viva a través de las obras. Y esto es lo que dice Santiago, lo que acabamos de leer, Santiago 2 del 14 al 26. Santiago dice, ¿verdad?, que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, mi hermano, aquí hay que hacer, antes de comenzar este punto, hay que explicar algo, ¿verdad? Porque algunas personas tuercen esta escritura, ¿verdad?, para decir, no, pero yo puedo ser salvo por obras. No, si yo construyo un hospital, yo doy todo mi dinero y construyo un hospital para los pobres, yo soy salvo. No, si yo le doy de comer a los pobres, yo soy salvo. No, si yo me confieso delante del cura y rezo 10 Padre Nuestro y 10 Ave María y camino 50 cuadras arrodillado, yo soy salvo. Eso no es así, hermano. Esto no es lo que quiere decir esta palabra. Esto no quiere decir esta palabra, ¿verdad? Se entiende que somos salvos. Hemos sido salvos, ¿por qué? Por fe. Hemos sido salvos por fe y por gracia, ¿verdad? Hemos sido salvos por Cristo Jesús y por su sacrificio en la cruz. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Santiago con esta palabra? El Santiago quiere decir, ¿verdad?, que cuando hay un cristiano realmente maduro en la fe, ¿verdad?, un cristiano que ha sido tocado verdaderamente por el Señor, ¿verdad? Entonces esa persona, ese hijo de Dios, ¿verdad?, como consecuencia de la obra que Cristo haya hecho en su vida, no porque esa persona es buena, sino porque Cristo Jesús lo ha tocado y Cristo Jesús lo ha cambiado y ha hecho un trabajo en su mente, en su corazón, empieza a hacer obras, ¿verdad? ¿Cuáles son estas obras? Bueno, Santiago da unos ejemplos aquí. Santiago dice, versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, la persona está pasando necesidad, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, usted puede creer en el Señor, usted puede haber confesado el nombre de Cristo Jesús como su Rey, como su Salvador, usted ora, usted ayuna, usted diezma, pero usted tiene la capacidad de ayudar a una persona y no lo hace. Entonces, como dice Santiago ahí, versículo 16, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve todo eso si usted no ha ayudado a esa persona? Amén. Entonces, mi hermano, si seguimos leyendo, usted se va a dar cuenta que en esta porción de la palabra, Santiago repite algo varias veces. En el versículo 17 él dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice allí? Es muerta, una fe muerta en sí misma, una fe muerta en sí misma. Pero si vamos al versículo 20, fíjense lo que dice, mas quieres saber, hombre vano, y hace como una pregunta, que la fe sin obras es muerta. Hace una pregunta, ¿verdad? Pero la pregunta se refiere a eso, de que la fe sin obras es muerta. Y luego al final, en el versículo 26, vuelve otra vez a decir, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, ¿cómo está?
está muerta. Es decir, que Santiago enfatiza bastante, ¿verdad? La fe sin obras está muerta, y la fe sin obras está muerta. Y la fe sin obras, ¿cómo está? Muerta. La fe sin obras está muerta, hermano. Entonces dice, versículo 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, no basta solamente con confesar el nombre del Señor. Es decir, vuelvo a explicar, vuelvo a repetir nuevamente, hemos sido salvos por fe, por gracia, por Cristo Jesús. Y no hay otra manera de ser salvo, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero la palabra lo está diciendo aquí, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo hago obras como consecuencia de esa fe, como consecuencia de la obra de Cristo Jesús en mi vida. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. Todos creemos que Cristo Jesús, ¿verdad? Todos hemos creído en Dios. Ahora dice la palabra, también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa eso? Los demonios, obviamente los demonios son malos, los demonios trabajan para Satanás, pero los demonios reconocen que Cristo Jesús es Dios. Los demonios reconocen que Cristo Jesús es Dios. Y a Él están sujetas todas las cosas, amén. Entonces, versículo 20 dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces aquí pone un ejemplo de Abraham. Abraham, el patriarca de los judíos, le dice, ¿verdad? No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe de quién? La fe de Abraham, ¿verdad? Actuó juntamente con sus obras y que se perfeccionó por las obras. Abraham, ¿verdad? Puso a su hijo, a su único hijo, el hijo de la promesa. Isaac era el instrumento por el cual se iba a cumplir esa palabra que Jehová le había dado a Abraham, ¿verdad? Que él iba a ser el padre de multitudes y que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Isaac era su hijo, era su descendencia. Él era un hombre mayor, un hombre viejo ya. Y a él no le importó, por fe, poner a su hijo allí como ofrenda. Entonces la palabra dice, ¿verdad? Que fue, hace una pregunta, ¿verdad? Pero la respuesta obvia a esa pregunta es sí. ¿No fue justificado por las obras de Abraham? La respuesta es sí. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Es decir, Abraham puso a su hijo. Pero quién sabe, él hasta el último momento, eso las palabras no lo dice, obviamente, ¿verdad? Pero él tenía fe en el Señor, él pensaría, no, mi Dios me ha dado esa promesa y él de alguna manera, algo va a hacer, algo va a hacer. Y él tuvo esa fe hasta el final. Y su hijo vivió. Versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Entonces, Santiago no solamente pone como ejemplo el caso de Abraham, sino que pone también el caso de Rahab, la ramera. ¿Dónde estaba Rahab la ramera? ¿En dónde? En Jericó, ¿verdad? En la ciudad de Jericó. Entonces, versículo 25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Fue justificada, ¿verdad? Por las obras, porque ella protegió a los hombres de Dios, a los espías, ¿verdad? Amén. Entonces, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras también está muerta. La fe sin obras está muerta. Si usted ha recibido a Cristo Jesús y usted ama al Señor, pero usted no está haciendo esas obras de misericordia, allí, hermano, hermana, hay un problema. Algo está pasando. Algo está pasando. Hermano, le voy a poner un ejemplo.
un hermano cae enfermo, un hermano cae enfermo y está en el hospital. Y bueno, y hay que visitarlo. En la carne, ¿uno qué dice? En la carne, ¿qué siente la persona? En la carne la persona dice, oye, no, pero ¿qué voy a buscar yo en el hospital? ¿Y si me enfermo allá? Voy a visitar al enfermo y vengo con una virosis, una gripe y salgo peor de lo que vine por inventador. Pues. No, y salen excusas y no, pero ese hospital queda muy lejos y la gasolina y yo mejor me quedo viendo el juego. En fin, excusas y excusas y más excusas, ¿verdad? Pero la carne, la carne no quiere, la carne se niega. La carne ¿qué quiere? La carne quiere halagarse a sí misma, la carne quiere buscar su propio placer. Pero entonces, ¿qué pasa en el espíritu? En el espíritu uno sabe que el hermano está enfermo y uno dice, no, yo tengo que ir y tengo que acompañarlo. Es mi deber. Como hijo de Dios, ese hermano está enfermo, yo tengo que hacerle compañía, yo tengo que ir para allá, aunque sea un ratico, aunque sea le llevo un pan ahí, mire hermano, aquí estoy yo, mire, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Por qué? Porque cuando uno está enfermo, uno está solo, ¿verdad? Ya en un hospital, hace falta la compañía, hace falta el apoyo, hace falta la visita de los seres queridos, ¿verdad? Amén. Entonces, en la carne no, yo ni loco paso por ahí. En el espíritu, yo me gozo visitando a mi hermano y que el Señor lo recupere y me preocupo por él y lo amo en Cristo. Amén, ¿verdad? Amén. Y ahora que estamos hablando de los hermanos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. ¿Lo tenemos? Amén, dice la palabra de Dios. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos bien a todos. Todos son todas las personas, ¿verdad? Pero dice ahí, y mayormente, ¿a quién? A los de la familia de la fe. Es decir, usted tiene que hacer bien a todas las personas del mundo, pero en primer lugar de esa lista ahí, ¿a quién va a poner? A los hermanos de la fe, a los hermanos en Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, esa era la enseñanza número uno. Enseñanza número uno, el creyente que verdaderamente ha sido tocado por Dios expresa una fe viva a través de las obras, ¿verdad? Amén. Vamos entonces ahora al punto número 2. La enseñanza número 2 dice lo siguiente: el creyente debe ayudar a los demás, pero dice conforme a sus posibilidades. El creyente debe ayudar a los demás conforme a sus posibilidades. Veamos qué dice ahí Proverbios 3:27. ¿Lo tenemos? Proverbios 3:27 dice la palabra de Dios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿verdad? No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿verdad? Imagínense que está un hermano X, no sé, el hermano Saúl, por ejemplo, no sé, X, ¿verdad? Entonces el hermano necesita algo que está a mi alcance. Hermano, tengo el carro malo y yo vivo por ahí cerca de su casa. Hermano, usted me puede buscar para ir a la iglesia y me puede llevar. Bueno, si vivimos cerca y yo tengo carro y tengo tiempo y todo está dado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Como dice la palabra, ¿verdad? No te niegues a hacer el bien a quien es debido, que cuando tuvieres poder para hacerlo, cuando está en las manos de uno hacer el bien, ¿verdad? Ahora vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que viene el hermano y dice ahora, bueno hermano, necesito que me preste $20,000. Eso está a mi alcance. Bueno, lamentablemente no está a mi alcance, ¿verdad? Lamentablemente no está a mi alcance. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer uno?
En ese caso, ¿qué puede hacer uno? Bueno, lamentablemente, por ejemplo, yo no voy a pedir un crédito para prestarle al hermano, ¿verdad? Y las cosas no funcionan así, ¿verdad? Y hay otras maneras, de repente, bueno, si es algo serio, aquí rara vez se pide dinero para ayudar a la gente, pero en casos de urgencia se ha hecho, bueno, se hace algo, se ayuda a la persona, ¿verdad? Pero es una cosa que no está en un momento dado en mis manos o en las manos de la persona. Entonces, como dice la palabra ahí en Proverbios 3:27, amén, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8, vamos a leer los versículos del 10 al 12. Segunda de Corintios 8, del 10 al 12, lo tenemos. Dice la palabra del Señor, dice, y está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, dice la palabra: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén, ¿verdad? Entonces la palabra es clara, ¿verdad? La palabra es clara. Ahí en esos capítulos, 2 de Corintios 8 y 9, ¿verdad? El contexto de esto que acabamos de leer, ¿cuál es? El apóstol Pablo, él estaba ya exhortando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? A que siguieran el ejemplo de la generosidad de la iglesia en Macedonia, ¿verdad? La iglesia en Macedonia había recogido para suplir las necesidades de los pobres en Jerusalén, ¿verdad? Los hermanos estaban pasando tribulación en Jerusalén. Entonces Pablo le dice, ¿verdad? Yo les doy mi consejo, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Tenían el deseo de ayudar, pues, ¿verdad? Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, pero dice que conforme a lo que tengáis. La persona tiene que ayudar, ¿verdad? Y hacer caridad conforme a lo que tiene, no conforme a lo que no tiene o a lo que no puede. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, ¿verdad? Será limpia, estará alineada con Dios, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lamentablemente a veces no se puede, hermano, y no se puede, ¿verdad? Entonces uno hace hasta donde uno puede, en las manos del Señor, amén, ¿verdad? Vamos a leer otro versículo, 1 de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso está en 1 de Timoteo 5. Ahí habla de deberes hacia los demás. Y la palabra dice allí, la palabra está hablando de honrar a las viudas. Y obviamente esa palabra hoy día no se limita a las viudas, se refiere a ayudar al necesitado en general, toda la persona que necesite, ¿verdad? Pero la palabra también da ciertas pautas, da ciertas normas a seguir, ¿verdad? Usted tiene que ayudar, pero tiene que ver que la persona realmente necesita, ¿verdad? Y eso está ahí en 1 Timoteo 5. Y finalmente en el versículo 8 dice, ¿verdad? Ayude a los demás, pero ¿qué tiene que hacer usted primero? Proveer para su casa. Porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces sí, hay que ayudar a los demás, sí. Hay que ayudar al hermano, hay que ayudar al necesitado, sí. Pero primero, ¿a quién tiene que ayudar? ¿Por quién tiene que ver usted? Por su casa, hermano, hermana, ¿verdad? Por su casa. Mire, hermano, cuando este hombre, Chávez, estaba de presidente allá en Venezuela, ese hombre fue muy malo, todos lo sabemos, ¿verdad? En vida hizo cosas muy malas. Pero una de las peores cosas que ese hombre hizo fue, como dice el dicho popular, él era oscuridad para la casa y claridad para la calle. Ese hombre le dio plata a todos los países. Ese hombre le dio plata a los 5 continentes. Se le regaló dinero a todos los países. Y en Venezuela los hospitales sin algodón, sin alcohol, las escuelas sin asiento para que los niños se sentaran, todo en el piso. Una vez cuando mi esposa llegó allá de Laida, que estaba estudiando inglés, consigue unos compañeros de un país llamado Eritrea. Nosotros nunca habíamos oído de ese país. Esa fue la primera vez que escuchamos ese país, Eritrea. Y entonces ella se presenta, mire, de mucho gusto. Yo me llamo Geraldine y yo soy, ¿de dónde son ustedes? No, yo soy de Eritrea. Yo soy de Venezuela. Ay, de Venezuela, Hugo Chávez, qué bueno. Si él nos construyó un hospital y una escuela allá en mi país, no, ese hombre es muy bueno. Entonces aquí aplica esto que vimos ahí en Timoteo 5:8, ¿verdad? Tiene que proveer primero ¿para quién? Para su casa, ¿verdad? Cuando usted tiene sus necesidades cubiertas en su casa y cuando ya todo estaba cubierto y no había hambre y no había pobreza y las escuelas estaban bien y los hospitales, bueno, ahí puede regalarle a los demás. No primero, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esta enseñanza número 2. La enseñanza número 2 que dice, el creyente debe ayudar a los demás, ¿cómo? Conforme a sus posibilidades. Amén. Vamos al punto número 3. La enseñanza número 3 dice, el creyente debe ayudar a los demás con amor y sinceridad, no para ser visto por los demás. Ayudar a alguien, usted tiene que hacerlo con amor y sinceridad de su corazón, ¿verdad? Y no para que los demás lo vean o lo sepan. Fíjense lo que dice 1 Corintios 13:3. 1 Corintios 13, ese capítulo de la Biblia habla, ¿verdad? ¿De qué? De la preeminencia del amor, ¿verdad? Y el versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿cuál es el resultado? De nada sirve. De nada sirve. Si usted está ayudando a los demás, está ayudando a los pobres, pero lo está haciendo ahí con dolor en el bolsillo allí, de nada sirve. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 9, del 6 al 8. Ya anteriormente habíamos hablado un poquito acerca de eso, habíamos explicado, ¿verdad?, que 2 de Corintios 8 y 9, de que hablaba de la exhortación de Pablo a los corintios, ¿verdad?, a que siguieran el ejemplo de la iglesia de Macedonia para suplir a los pobres en Jerusalén. Entonces, 2 de Corintios 9, del 6 al 8 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo uno tiene que dar? ¿Cómo uno tiene que dar? ¿Verdad? Con un corazón alegre, con un corazón generoso, ¿verdad? Hay personas, hermanos, que le piden algo al Señor. Vamos a suponer, le piden, Señor, yo quiero una casa. Padre, regáleme una casa y yo voy a poner esa casa a disposición del necesitado y
y de los hermanos y todo el que necesita, yo le abro las puertas de mi casa, ¿verdad? Entonces viene el Señor y le hace la obra y el Señor lo bendice y le da la casa. Después viene la persona y le dice, no, mira, yo, hermano, hermana, yo voy a llegar a su casa, yo puedo llegar a su casa, usted me recibe en su casa. Mira, el hermanito, la hermanita le dice, sí, ¿cómo no? Bienvenido, bienvenido. Entonces, pero por dentro viene está diciendo que no venga, que no venga, que no venga, que no venga. Entonces eso no es algo sincero. O el caso también, ¿no? No, Señor, bendíceme con un carro más grande, yo lo pondré al servicio de los hermanos y lo llevaré y lo traeré. Para ti sea la gloria y la honra, mi Señor. Y igual el Señor lo bendice con un carro. Se viene a la hora de la verdad el hermanito, la hermanita, hermano, mire, usted me puede llevar para mi casa, sí, cómo no, yo lo llevo. Y por dentro, no, que lo lleve otro, que lo lleve otro, que lo lleve otro, que lo lleve otro, que consiga un aventón, que otro lo lleve allí. Eso no es un corazón sincero, hermano. Hay que dar, ¿cómo? Como decía la palabra, ¿verdad? No con tristeza, ¿verdad? No por necesidad, porque no queda de otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, bendito sea el Señor. ¿Verdad? Y el versículo 8 en 2 Corintios 1 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, que si usted es un dador alegre, el Señor lo va a bendecir, el Señor siempre va a permitir que usted tenga, ¿para qué? Para que usted siga ayudando a los demás. Amén, ¿verdad? Vamos a leer otro punto, vamos a leer Mateo 6, del 1 al 4. Mateo 6, del 1 al 4, dice la palabra, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Verdad? Entonces la palabra aquí también es clara, ¿verdad? La palabra es clara. Dice, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si usted hace algo aquí en la tierra, ¿verdad? Para que lo vean, para que las personas se enteren, ¿verdad? Bueno, ya usted tiene su recompensa, ya logró lo que quería, ¿verdad? Ya la gente sabe, ya la gente lo vio. Pero allá, con el Señor, usted no está haciendo tesoro en el cielo. Ya usted logró su recompensa en la tierra, lo que quería, pero allá con el Señor nada. Entonces dice la palabra, cuando usted dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando usted ayude a alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si el Señor le permite ayudar a alguien, usted se queda calladito la boca, ¿verdad? Toda la gloria sea para el Señor. No que va a andar diciendo, no, que yo fui, yo vine, yo hice, yo ayudé, yo le di a fulano, que yo hice aquí, yo hice allá. No, hermano, eso no es así. Cuando usted ayude a alguien, ¿qué tiene que hacer? Se queda calladito la boca, toda la gloria sea para el Señor. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, ¿verdad? Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, usted no anda buscando su propio halagarse usted mismo allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Usted hace las cosas de corazón, calladito, para que la gloria sea del Señor, y el Señor lo va a recompensar. Usted, su Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén, ¿verdad? Entonces, el creyente debe ayudar a los demás con amor, sinceridad, y no para ser visto por los
demás. Punto número 4, y con esto terminamos. Punto número 4 dice: el creyente que ayuda a los demás será recompensado por Dios. El creyente que ayuda a los demás será recompensado por Dios. Vamos a ver Proverbios 11:25. ¿Qué dice? Proverbios 11:25, ¿lo tenemos? Amén, dice la palabra: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La palabra, una vez más, es evidente, es clara, ¿verdad? El que es generoso será prosperado. ¿Por quién? Por el Señor, ¿verdad? El que saciare, el que diera de comer, el que ayudare al necesitado, él también será saciado, ¿verdad? Nunca le faltará. Vamos a leer Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25 del 31 al 40. Mateo 25 del 31 al 40. Dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, el Señor Cristo Jesús, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Hermano, esto que acabamos de leer, esto no se refiere, ¿verdad?, al juicio de, al final de los tiempos. No se refiere al tribunal de Cristo, ¿verdad? Tampoco se refiere al juicio del gran trono blanco, que ya va a ser al final. ¿Esto cuándo va a suceder? Esto va a suceder después de la tribulación y ya antes de comenzar el milenio. El Señor va a hacer una distinción. El Señor va a distinguir, ¿verdad? El Señor va a separar los justos de los injustos, como dice la palabra, ¿verdad? Las ovejas de los cabritos. Va a hacer eso. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿en qué se basará esa separación que va a hacer el Señor? ¿Verdad? Estará basado en las obras, ¿verdad?, de misericordia que hayan hecho las personas, los creyentes. La palabra es bien clara, ¿verdad? También el Señor va a separar a unos de un lado y a los otros de otro lado. Entonces, cuando el Señor les empieza a preguntar, o mejor dicho, le empieza a decir: sí, yo tuve hambre y tú me diste de comer, yo fui forastero y tú me recibiste, yo estuve enfermo, tú me visitaste, estuve en la cárcel, tú también me visitaste. Las personas le digan: no, Señor, pero ¿cuándo? Nosotros no hicimos eso. ¿Cuándo pasó eso? Entonces el Señor les responderá: de cierto os digo que cuando tú le hiciste eso a uno de mis hermanos más pequeños, es como que si me lo hubieses hecho a mí mismo. Amén, ¿verdad?
Y ahora para terminar vamos a leer la última parte, vamos a leer ahí mismo en Mateo 25, vamos a leer del 41 al 46, lo que leímos primero era ¿para quién? Para las ovejas, para los hijos de Dios, para los piadosos, ¿verdad? Para los que hicieron el bien. Ahora Mateo 25 del 41 al 46, para los cabritos, dice la palabra. Entonces también dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué les va a pasar? Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, pero el Señor es justo también. Y el Señor premia, ¿verdad?, la hora alegre. Como leíamos al principio, ¿verdad?, de la predicación. Echa tu pan sobre las aguas. ¿Qué pasa? Echa tu pan sobre las aguas. Porque después de muchos días, ¿qué? Lo hallarás, ¿verdad? Después de muchos días lo hallarás. Hermano, hacer misericordia paga. Hacer el bien paga. Ser una persona piadosa paga. Tener un corazón alegre para ayudar a los demás paga. Hermano, esta es una palabra que el Señor está dando para el comienzo de año, que este sea un año donde nosotros pongamos esto en práctica, que sea una palabra viva para nosotros, que como vimos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, ayudemos, ¿verdad?, al necesitado, al que tiene necesidad, al hambriento, al menesteroso, y que empecemos a hacer tesoro allá en el cielo, amén, ¿verdad?